Saludos queridos amigos. Vamos a iniciar este curso analizando algunos referentes históricos de la estadística y sus fundamentos. El conocimiento de la historia permite visualizar el carácter humano de la disciplina y a su vez ofrece insumos para diseñar actividades de aula vinculadas con hechos históricos. La estadística es una disciplina aplicada. Su razón de ser se vincula con la búsqueda de soluciones para el análisis de información que producimos al interactuar con el contexto. Los vestigios sobre estadística se remontan al momento en que el ser humano se vio en la necesidad de describir su entorno. Esta necesidad obedecía fundamentalmente a la búsqueda de estrategias para controlar el medio y sacar provecho a todo lo que le rodeaba. Por ejemplo, se han encontrado múltiples representaciones por medio de las cuales nuestros descendientes se cree que llevaban la cuenta del ganado y la caza. Esta necesidad estuvo presente por miles de años. Cada vez más, las técnicas para la recolección y el análisis de datos de diferentes contextos se fueron sofisticando. Babilonios, egipcios, griegos, romanos, chinos, nativos americanos, entre otras culturas, desarrollaron estrategias para recabar información sobre agricultura, ganadería, población, superficie, poderío militar, entre muchas otras. Después de la Edad Media, se genera un momento clave en la historia de la estadística. Ocurre en el siglo XVI. Debido a uno de los brotes de peste en Europa, el gobierno inglés comenzó a publicar datos semanales sobre decesos. Se crearon así las llamadas cuentas de mortalidad, que contenían datos sobre los nacimientos y defunciones por sexo. Con esta información, en 1662, un mercader londinense de nombre John Grant publicó un documento en donde trataba de encontrar la influencia que ejercían las causas naturales, sociales y políticas sobre los nacimientos y las defunciones. El trabajo de John Grant se puede considerar como el punto de partida de la estructura actual de la estadística. Además, fue el precursor de la demografía y la epidemiología, disciplinas que estaban directamente vinculadas con la estadística y la probabilidad. Posteriormente se empezaron a realizar muchos otros estudios estadísticos en el campo demográfico y político, especialmente en Inglaterra y Alemania. La palabra statistics, que significa estado, fue introducida primeramente por Godofredo Archibald en 1749. Originalmente era designada para el análisis de datos vinculados con el Estado, por lo que la estadística se denominaba ciencia del Estado, y posteriormente aritmética política. Su principal foco de interés era el análisis político y el manejo estatal. Pero, a principios del siglo XIX, esta nueva ciencia adquirió el significado de colección y clasificación de datos en un ámbito más general. A mediados del siglo, se crearon sociedades estadísticas que efectuaron aportes descriptivos a los análisis de datos. Pero además, otras disciplinas aplicaban las técnicas estadísticas en sus propios estudios. En la segunda mitad de este siglo, comenzaron a celebrarse periódicamente congresos internacionales de estadística, lo que trajo un mayor auge a la disciplina. A finales del siglo XIX, la estadística entra en una nueva fase de su desarrollo con la generalización del método para estudiar fenómenos de las ciencias naturales y sociales. Francis Galton, Carl Pearson, Jerzy Neyman se pueden considerar como los padres de la estadística moderna, pues a ellos se debe el paso de una estadística deductiva a una estadística inductiva. El desarrollo de los fundamentos de la estadística actual los vino a complementar Ronald Fisher, quien se interesó por la investigación en bioestadística y en genética de poblaciones mediante la implementación de los métodos inferenciales que utilizamos aún hoy día. Se genera en esta etapa una ampliación de la capacidad de la disciplina que hasta ahora estaba destinada fundamentalmente a los análisis descriptivos de datos. Con los nuevos procedimientos es posible, a partir de los resultados descriptivos de una muestra aleatoria y el uso de las probabilidades, generalizar los resultados hacia la población que dio origen a los datos. Esto le abrió la puerta a la disciplina para convertirse en un pilar fundamental del desarrollo científico y tecnológico del siglo XX. En el campo de la estadística clásica, nuevos procedimientos han sido desarrollados con el propósito de atender situaciones nuevas, que involucran procedimientos cada vez más sofisticados. Sin embargo, la mayoría de ellos se basan en los principios teóricos desarrollados por Galton, Neyman, Pearson y Fisher. No obstante, han sido diseñadas otras formas de visualizar los análisis estadísticos. La más conocida se denomina estadística bayesiana, que se aparta del enfoque frecuencista clásico y se vincula con los aportes del matemático Tomás Bayes y su famoso teorema de Bayes. Sin embargo, esto no será tema de análisis en este curso.
Los antecedentes previos han mostrado que la estadística ha surgido para llenar una necesidad humana sobre la comprensión de la información que suministran los datos que están a nuestro alrededor. En este sentido, queda en evidencia que la unidad básica de los estudios estadísticos son los datos. Es a partir de ellos que surge la necesidad de encontrar técnicas para su análisis, cuyo propósito es descifrar el mensaje que, en conjunto, los datos nos comunican sobre el contexto que les dio origen. Pero, ¿por qué es necesario trabajar con grupos de datos y no simplemente con uno o dos de ellos? La respuesta está a nuestro alrededor. Aunque observamos criaturas y objetos aparentemente iguales, siempre es posible encontrar pequeñas diferencias. Según estudios físicos, no hay docentes, animados o inanimados, exactamente iguales. Aún descendiendo a niveles atómicos, se han encontrado importantes diferencias. De este modo, la mayor constante del mundo se puede definir diciendo que nada es constante, que todo es cambiante y variable. Sin embargo, esta variabilidad es casualmente el componente esencial para el desarrollo de la vida. Al respecto, Darwin indicó: el cambio es el resultado del proceso de selección natural. Este proceso consta de dos fases. La primera es la producción de variabilidad en cada generación, siendo la segunda la selección a través de la supervivencia por medio de la lucha por la existencia. En este sentido, el ser humano debe estar preparado para tomar decisiones a partir de información variable, parcial y en condiciones de incertidumbre. La estadística es la disciplina científica que fue creada para describir y analizar la variabilidad, de modo que sea posible tener argumentos sólidos al momento de tomar decisiones basadas en información variable e incierta. A manera de ejemplo, si queremos estudiar una gran producción de naranjas de acuerdo con su tamaño, encontramos grandes diferencias entre ellas. Si seleccionamos una muestra aleatoria sobre la producción total, se continúan observando estas diferencias. Sin embargo, a partir de esta muestra es posible determinar patrones sobre las diferencias que permiten comprender y predecir el comportamiento de los tamaños. A primera vista, si ordenamos y agrupamos las naranjas, pocas son muy pequeñas o muy grandes y existe una mayor tendencia a concentrarse en tamaños intermedios. De este modo, paulatinamente vamos comprendiendo el patrón de la distribución en el tamaño de las naranjas. Así, casualmente, empezamos a hacer estadística por medio de diferentes formas de representación. Se puede llegar a utilizar otras técnicas que permitan generar una mejor descripción de estos patrones de variación sobre el tamaño de las naranjas mismas, con el propósito de comprender el comportamiento del tamaño de la población total de naranjas. En síntesis, la estadística es una disciplina científica cuyo propósito es identificar y describir los patrones de variabilidad de la información que proviene de diferentes contextos y disciplinas. Su objetivo es comprender el fenómeno que describen los datos y generar conclusiones de interés e incluso tomar decisiones con argumentos convincentes y sólidos. Entonces, desde un punto de vista didáctico, las diferentes técnicas de análisis no pueden verse como un fin en sí mismas, sino como un medio para lograr este propósito. La enseñanza de la estadística debe focalizarse hacia su uso como herramienta para resolver o analizar fenómenos mediante el análisis de datos en diferentes contextos.